el preuniversitario fue muy, muy largo. Nosotros en CEULEDA siempre hacemos el semestre desde las primeras semanas de enero hasta que se presenta la prueba. Y pues este semestre fue de 4 meses y medio, entonces ya tengo la garganta desgastadita, son datos y hay que darlos. Pero bueno, los saludo. 4 meses y medio de funa, sí, literalmente. Bueno, buenos días, saludos desde el más allá a la gente que en el más allá vea esta grabación, saludos a los acá presentes. Nuestra misión el día de hoy es hacer otro ejercicio, como se los había comentado la semana pasada que empezamos. La idea de estos espacios es que hagamos ejercicios juntos. Eso nos va a dar pie para, digamos, rastrear algunas estrategias, para aprender cositas, pero pues abordar lo teórico de forma teórica en 3 semanas me quedaba un poquito complejo y además me parece muy importante que practiquen. Yo creo que para ustedes que están buscando bases para hacer el examen, lo más importante es eso, que se enfrenten al examen, ¿cierto? Que vean cómo preguntan, cómo son los textos, ese tipo de cosas. La clase pasada hablamos algunas cositas con el ejercicio, ¿lo terminaron? ¿Vieron el solucionario? Igual ahí está en el grupo las diapositivas y las preguntas. Si a alguno le falta, escríbame o escríbale al asistente del curso. Las dos somos las administradoras del grupo. Con el mayor de los gustos nosotros les facilitamos lo que necesiten. Y bueno, y también vi que muchos de ustedes se unieron al grupo de la Agenda Cultural. Espero que más de la conversadita que se están metiendo, si estén leyendo los textos. Por ejemplo, el texto que les mandé ayer, divino. O sea, es un texto súper udeoso. Habla de la memoria, habla de los libros. Es que esa agenda cultural en específico, la universidad la ha usado, yo creo que usó todos los textos. Y de hecho, de esa misma agenda cultural, de donde salió la lectura que les compartí ayer, y el examen de la memoria, por si lo conocen, el examen que dice, como en un álbum familiar, la memoria, no sé qué, no sé qué, no sé qué. También sale de esa agenda cultural. Entonces, vamos a mirar este texto que también sale ahí. No, es que es duro, Gina, la vorágine es bastante difícil. Yo, bueno, yo les cuento, dentro del curso oficial, probablemente este miércoles de 3 a 5 vamos a tener un club de lectura sobre la vorágine. No lo voy a dictar yo, lo va a dictar un amigo mío que es historiador, pero me preocupa de pronto darles el acceso y que seamos muchos, aunque bueno, normalmente han estado entrando como 100. Yo le pregunto más bien a mi amigo si le choca que sean bastantes, no creo. Y si a él no le choca y si a los chicos del curso no les choca que les comparta el enlace, yo les comparto enlace para que entren. Porque yo creo que más que leerse la vorágine es conocer un poquito de ella. Ni son las horas, ni es fácil de leer. A mí me pasó lo mismo, Gina, cuando lo leí, se me dificultó mucho porque no entendía mucho. Y es triste que esas grandes historias lingüísticamente tengamos una barrera. Es lo mismo que pasa con el Quijote. El Quijote es un libro maravilloso, magnífico, apoteósico, gigante, muchachos, pero pues la barrera lingüística es pelle, ¿cierto? Sí, total, Gina. Además que en el viaje que ellos hacen, se hace una descripción muy bonita de lo que es el paisaje colombiano. Yo creo que en parte la importancia de la vorágine radica en eso. Y pues la historia también es mero novelón. Pero bueno, cerrando aquí paréntesis, los paréntesis, perdón. Vamos a hacer un ejercicio el día de hoy, muchachos. Como les decía, de una agenda cultural que habla sobre la memoria. Este tiene 18 preguntas, las preguntas son extensas, yo siento que es un poquito más difícil que el ejercicio que hicimos la semana pasada y que también el texto nos genera otros retos respecto al de la semana pasada, entonces por eso lo elegí y lo organizamos para ustedes. ¿Me confirman, porfa, que tengan en pantalla las diapos? Melos. Listo. Y después de leer, ¿qué vamos a hacer? Según lo que trabajamos la semana pasada. Leemos y luego, ¿qué? ¿Nos vamos a las preguntas derechito? Le vamos a coquetear al texto. Le vamos a hacer unas pequeñas preguntas. ¿Puede usted resolverme esta pequeña encuesta? Vamos a hacer el análisis de la coherencia global. Eso se llama así, análisis de la coherencia global del texto. Es una propuesta de un teórico que se llama Van Dyck. No es el futbolista, pero él habla de la coherencia global como la estructura central del texto. Y pues a partir de la teoría de Van Dyck se ha planteado esa posibilidad de análisis textual, hacerle preguntas esenciales al texto sobre su estructura con la intención de evaluar la comprensión.
del texto. Listo. Vamos entonces a leerlo con alto grado de conciencia, hablamos sobre el texto y si ustedes consideran necesario que nos detengamos en algunos parrafitos, se vale. Yo no sé si hablamos de esto la semana pasada, pero les voy a comentar. A veces los textos no son tan transparentes. En la Universidad de Antioquia pasa que muchos textos son muy ricos de leer porque son columnas de opinión. La columna de opinión es un texto administrativo como muy tranquilo, ¿no? Los argumentos son muy sencillos, el registro es estándar, es un texto divulgativo, entonces busca que todo el mundo lo entienda, es como una conversadita rica. Cuando nos salen esos tipos de textos, pues muy bacano, ¿cierto? Pero cuando salen textos que son más teóricos, más académicos, como más complejos, obviamente se nos puede dificultar. ¿Qué les recomiendo yo en caso de que les salga un texto un poquito más complejo que, por ejemplo, el que leímos la semana pasada? Ahí sí les recomiendo, yo sé que la semana pasada les dije otra cosa, pero ahí sí les recomiendo que hagan la lectura general para que sepan más o menos de qué trata el texto como unidad, pero que luego se detengan párrafo por párrafo a pensar qué va diciendo. Es como desmenuzar el texto, ¿cierto? Poquito a poquito. Bueno, en este párrafo me dicen esto, en este párrafo me dicen esto, en este párrafo me dicen eso. Y en ese sentido es válido que ustedes hagan anotaciones sobre el texto, lo hacen. Como que con un lapicito, ahí al lado del parrafito anotan la idea es o no entiendo esto o un signo de interrogación o subrayan o cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, la idea con los textos que de pronto se nos hagan más complejos y es válido es que nos devolvamos sobre ellos y vayamos analizando poquito a poquito hasta que juntemos todas las ideas que tenemos sobre el texto y tengamos una idea global. No les estoy diciendo que el texto pues sea tremendamente horrible, no. De pronto nos falta un poquito de contexto y vamos a hablar sobre ello, pero pues sí les llega a tocar un texto realmente difícil, que pensé mucho si traerles uno hoy, pero sí les llega a tocar un texto que uno diga, bueno, realmente complejo, entonces utilicen esa estrategia, desmenúcelo, vaya parrafito por parrafito y vaya mirando qué le parece pertinente o no, digamos, en su análisis textual. Listo, manos a la obra entonces. Vamos a leer, dice así con entonado acento. Las diapositivas se las mandé al grupo para que las tengan por si necesitan volver al texto para contestar las preguntas. ¿Va? Listo. Dice así. Al terror del Layer, campo, de donde logró salir con vida para dar cuenta de lo que padeció con otros miles de prisioneros. Sus libros son una voz que clama justicia porque, como ha sucedido y por consiguiente puede volver a suceder, esto es la esencia de lo que tenemos que decir. A miles de kilómetros, varias décadas después, la barbarie se vuelve a repetir. África, Asia, Europa, América, Colombia. Hoy, como ayer, el odio, la codicia y la intolerancia que anidan en el corazón humano se hacen sentir con todo el peso de sus muertos. Las palabras de Levi se tornan premonitorias y, una vez más, es necesario hacer una relectura de sus libros para una relectura de sus libros para aproximarse al testigo que supo encarnar, como bien lo define Antonio Muñoz Molina, el testimonio de una época ciaga como el guardián de una memoria imprescindible. Con Primo Levi se inaugura la escritura testimonial. Él mismo cuenta cómo, aunque no se creía escritor, luego de su jornada laboral en la fábrica, escribía a máquina todas las noches, hasta completar su primer libro, con el único fin de testimoniar. Es él el testigo perfecto, como lo plantea el filósofo Giorgio Agamben en su libro Lo que queda de Auschwitz. Cuando vuelve a casa, entre los hombres, relata sin cesar a todos lo que le ha tocado vivir. Como él, sobrevivir para luego testimoniar ha sido el reto asumido por muchos prisioneros, para que no se olvide, para que no se repita. Agamben dirá que el testigo testimonia de ordinario a favor de la verdad y de la justicia, que son las que prestan sus palabras consistencia y plenitud. Sin embargo, como lo apunta Muñoz Molina, aludiendo tanto a Primo Levi como al cineasta Claude Lasman, lo que ocurrió de verdad nunca podrá saberse por mucho que se escriba, se recuerde y se hable sobre los campos. Para Agamben, la palabra testigo hace referencia al que ha vivido una determinada realidad, ha pasado hasta el final por un acontecimiento y está, pues, en condiciones de ofrecer un testimonio sobre él. El superviviente tiene la vocación de la memoria, no puede no recordar. Pues como dice el mismo Levi, los recuerdos de Auschwitz son más vívidos y detallados que cualquier otra cosa sucedida antes o después. De ellos conserva una memoria visual y auditiva que no sabe explicar y como testigo escribe en italiano para dejar constancia de lo acontecido.
escribía para nuestros hijos, para quienes no sabían, para quienes no querían saber, para quienes no habían nacido todavía, para quienes queriendo o no habían consentido aquel ultraje. El texto es de Luz Marina Restrepo Uribe, es un fragmento indudablemente, se llama La memoria y la escucha, un encuentro con Primo Levi, y fue publicado en la Agenda Cultural. El texto es del 2018. Listo, muchachos, yo sé que estamos un poquito, se me está entrecortando, ¿no? No he pagado la factura, es que tengo, el problema es que tengo claro, no que no haya pagado la factura, es que tengo claro. Ese es el problema, en realidad. Pero bueno, muchachos, me imagino que siguieron la lectura al menos con la diapositiva. ¿Cuál es la primera pregunta que le vamos a hacer al texto? Tipo de texto. Ese tipo de texto. ¿Y cuál es el tipo de texto? Acuérdense, argumentativo bonche, expositivo realidad, narrativo chisme. Como para que lo tengamos ahí. Obviamente hay que profundizar más en eso, pero la forma fácil de reconocerlo es así. Expo, narrativo, argu. Ay, me dijeron los tres, qué emoción. Profe, ¿me puede repetir? Qué pena. Claro que sí. El argumentativo es conflictivo, entonces como la palabra para reconocerlo es bonche. El expositivo, la realidad, ¿no? Las cosas que son objetivas, lo que realmente. Y el narrativo es un chisme porque es una historia. Entonces es como la forma en la que lo podemos reconocer. Listo. Entonces, ¿qué dicen? Por ahí me dicen que si entonces podría ser una crónica. Les voy a hacer un paréntesis de qué es la crónica. Lo que pasa es que esas son las tres tipologías textuales, pero nosotros podemos hablar de hibridaje. ¿Qué implica el hibridaje en los textos? Que un texto tiene un poquito de uno, pero un poquito de otro también. Sin embargo, siempre va a haber una tipología textual que prevalece. O sea, en ese caso hay que aplicar jerarquía. Por eso hay textos argumentativo-expositivos y textos expositivos argumentativos y textos argumentativos narrativos y en fin, ¿cierto? O sea, yo puedo juntar las tipologías textuales. En la crónica pasa algo particular y es que la crónica tiene los tres tipos de texto. O sea, tiene el bonche, tiene la realidad y tiene el cuento. Tiene las tres cosas. Brian, bonche como conflicto, como... Uy, un sinónimo de bonche, ayuda. Bonche como... Es que no quisiera decir como pelea, pero sí como pelea. Discusión, polémica. ¡Bum! Va por ahí, va por ahí. Listo. Entonces, la crónica suele tener las tres cosas. Tiene exposición, tiene argumentación, tiene narración, ¿cierto? En este texto en particular, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que nos están contando? Nos están contando sobre un sujeto que me imagino que no conocen. ¿Saben quién es Primo Levi? Ayer cuando le pedí a Vale que me pasara, Vale el asistente del curso, que me pasara las preguntas a las diapositivas, pues yo le puse ahí el enlace y le dije, y le puse ejercicio primo. Y ella como, ¿cómo que primo? Y yo no, así se llama el autor. Pero bueno, me imagino que nunca habían escuchado de él, ¿o sí? Bien, Caro, es un sobreviviente del Holocausto. Yo creo que sin saberlo directamente, por el contexto que nos da el texto, lo podríamos inferir, ¿no? Podemos inferir que el sujeto es escritor y puede inferir, ajá, que sobrevivió al Holocausto porque nos mencionan el campo, porque nos mencionan, a mí se me cae una calza cada vez que intento pronunciarlo, Auschwitz, sí ven, se me cae la calza. Bueno, pero nos mencionan el lugar donde estaba el campo. Digamos que el contexto nos permite pensar en el Holocausto, nos permite pensar que es escritor e incluso nos permite pensar que es italiano por el final, que dice que sus libros los escribió en italiano porque quería que fueran las memorias para sus hijos y para su gente, ¿cierto? Entonces hay varias cositas que sin saber directamente quién es él, del texto lo podemos sacar, ¿cierto? El texto trata sobre Primo Levi y qué me dice sobre él, el texto que me plantea sobre él. Que le gustaba escribir. Y también de pronto que no solo escribir, que contaba constantemente lo que vivió, ¿no? O sea, utilizaba
esas vivencias como medio narrativo. Yo creo que más bien no es que utilizara las vivencias para escribir, más bien escribía para gestionar, digamos, las emociones que tenía frente a eso, ¿no? Porque si tenemos un poquito de contexto histórico y sabemos que es el Holocausto, ¿sí? ¿No? Me cuentan. ¿Cómo les iba con la clase de sociales en el colegio? Si tenemos un poquito de contexto, pues el Holocausto para los judíos, él era judío, por eso es sobreviviente de la situación, fue muy crudo, o sea, fue una situación bastante compleja. Entonces, nos está planteando algo. Si tenemos que rastrear una tesis, entendamos la tesis como el punto de vista, lo que se dice, de lo que nos intentan convencer. A mí esa primera idea del párrafo 1 me parece muy potente. Testigo y testimonio se cumplen a cabalidad en Primo Levi, porque nos está diciendo que él está dando su propio testimonio, pero también fue testigo de lo que le pasó a los otros, a los que no sobrevivieron. Entonces, nos está desarrollando justamente cómo fue testigo y cómo da su testimonio. Esa idea, primero, me parece una idea muy potente. Gina, cuéntanos. Profe, yo me pregunto aquí en mi ignorancia, ¿eso no será una redundancia? Porque, o sea, si una persona da testimonio, se infiere que fue testigo. Entonces, dice testigo y testimonio, no sé, quizás como para darle más, como para pulir la narrativa, pero como que si uno dice testimonio, por ejemplo, si ahí dijeran testimonio se cumple a cabalidad con Primo Levi, sería lo mismo que si dijeran solamente testigo se cumple a cabalidad con Primo Levi. Yo estoy viendo, no sé, una redundancia aquí, no sé, no me cuadra. Nicole y Caro dicen en el chat que son diferentes. Yo también siento que son diferentes, porque el testimonio viene de la propia experiencia. El testigo ve la experiencia de los demás. Entonces creo que ahí iría la diferencia. Nicole, Caro, ¿la estaban pensando de pronto así? ¿Vamos para el mismo lado? ¿Cierto? Bien, ajá. Yo puedo ser testigo de lo que le sucede a otra persona, pero el testimonio viene de lo que yo viví. Entonces, siento que ahí está la diferencia. Es como decir que él fue víctima de algo, que fue lo que vivió en el Holocausto, pero fue testigo de los que sufrieron mucho más, ¿cierto? Los que fueron asesinados y demás. Y me está diciendo que ambos se cumplen a cabalidad. Él es testigo, por ejemplo, cuando narra, cuando escribe sus libros, porque no solo está contando su historia, sino que está contando lo que le pasó a los demás, pero también da testimonio porque cuenta, digamos, lo que vivió, lo que sintió, ¿cierto? Entonces, mira, por ejemplo, en el párrafo 4 cuando nos dice, como él sobrevivir para luego testimoniar ha sido el reto asumido por muchos prisioneros. Y nos dice que de pronto esa escritura testimonial que el texto me está afirmando que la inaugura Primo Levi, es una forma de escribir para que no se repita. Y yo creo que frente a eso podríamos hacer opinión, ¿no? ¿Creen ustedes que el escribir de esto, el crear literatura con esto, si realmente cumple una función social? En este caso podemos hablar de la función social de la escritura. Sí, profe, 100%. Yo creo que hablar de este tipo de cosas es algo muy complejo. Voy a ponerles un videito, dura 2 minutos, es justamente sobre un libro que habla sobre Primo Levi. No hay ni siquiera voz, solo es imagen. Y yo ayer lo veía para desarrollar la clase, para hablar del texto, y quedé muy fría con algo que no va a generar mucha controversia, espero que no, pero yo creo que sí estamos condenados de alguna manera a repetir la historia porque lo sentía relacionado con algo que está pasando en la actualidad. Ahorita ustedes me dicen de pronto a qué se les asemeja, si se les asemeja algo, obviamente planteando posturas, pero sin generar, digamos, mucha polémica al respecto. Vamos a ver el video. Sí, César. Dice que yo intentando decir disimuladamente que voy a hablar de Palestina e Israel. Pero es que sí, o sea, el video es sobre Primo Levi y sobre lo que vivió en el Holocausto,
pero para mí es inevitable pensar en Gaza, o sea, inevitable, inevitable. Entonces, vemos el video y ahorita lo relacionamos con el texto. Igual el video no es sobre Gaza, es específicamente sobre Primo Levi. Nicole, cuéntanos. Sara, eso me acuerda una frase que está escrita en uno de los bloques pues, de Auschwitz, donde pues mataron a esta gente y eso, que es: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. La dijo, si no estoy mal, José Agustín, algo así. Entonces quería como traerla a colación, Sí, porque total. creo que va muy pegada al texto. Sí, exacto. Y por eso, de alguna manera, es la importancia del testimonio. Es un dar a conocer para no repetir. Pero curiosa y tristemente estamos repitiendo, ¿cierto? Vamos a ver el video, muchachos. Sé que el tema es polémico. Vengo de una clase de texto argumentativo donde prácticamente no me dejaron dar clase. Porque mis muchachos están algo cansados y entonces terminamos hablando del aborto, de la eutanasia. Eso fue una discusión tremenda y pues los tipos de argumento, bien, gracias. Mentiras, pero yo creo que eso es muy importante. Normalmente en mis clases, cuando empiezo el curso, yo les digo, aleguen, vayan y discutan, dígale a su tío petrista que Uribe es su patrón y dígale a su tío uribista que Petro es su patrón y me cuenta cómo le va en la discusión. Mentiras, no se quede sin herencia por mi culpa, pero sí intenten discutir, intenten polemizar, intenten argumentar, muchachos. Yo pienso que un proceso de competencia lectora, y creo que lo hablábamos la semana pasada, realmente lo más importante es desarrollar una alta capacidad argumentativa, porque en el momento del examen lo que usted va a hacer es sentarse a argumentar por qué está así, por qué está no. El descarte, muchachos, no es el menos peor, o sea, no es como, no sé qué hacer, entonces va a empezar a mirar cuál descarto. No, el proceso de descarte, de decir, esta no por esto, quedo entre estas dos y esta es mejor por esto, ese es el procedimiento que se debe hacer en la competencia lectora. En razonamiento lógico, digamos que los procedimientos son un poquito diferentes, o usted hace un ejercicio con cierta operatividad y esa operatividad le arroja un resultado, o pues utiliza diversas estrategias para de una vez saber más o menos cuál es la respuesta correcta. Pero usted tiene cierto grado de seguridad, ¿cierto? Si a mí me enseñan que ese tipo de ejercicio se saca con X o Y procedimiento, yo hago el procedimiento y me arrojo una respuesta que está dentro de las opciones, yo la marco y yo digo, no, marica, la tengo buena, ¿cierto? La logré sacar, la hice. Pero con competencia lectora pasa algo, no sé si ustedes lo han sentido, y es que digamos, como que uno ve las opciones de respuesta y seguridad, lo que uno llama seguridad no tiene. Si la pregunta es literal, bueno, sí, está ahí tal cual en el texto, pero si hay que inferir, si hay que comparar, ya la subjetividad, digamos, que nos afecta. No es cierto que una prueba de competencia lectora, muchachos, sea subjetiva. Eso no es verdad. Hay procedimientos para arrojar una respuesta correcta y lo importante para llegar a la respuesta correcta es que usted esté en la capacidad de argumentar. Entonces, hablar, digamos, de esos temas polémicos, dar nuestra postura, estar de acuerdo o no con algo y tener razones, en realidad es algo que les puede servir para la prueba. Entonces, como decir, no estoy de acuerdo con esto, o estoy de acuerdo con esto, o el texto plantea esto y a mí me gusta y a mí no me gusta, es algo importante y también hace parte de su desarrollo crítico y de su desarrollo argumentativo que va a ser fundamental para el examen. Entonces, sé que son temas un poquito escabrosos. El texto permite hablar de cosas políticamente no tan correctas, pero lo vamos a tocar superficialmente. No me preocupen que no nos vamos a quedar una hora aquí hablando sobre el Holocausto o sobre Gaza. Pero el video sí me sirve para ilustrar un poquito la idea que tiene doña Marina, la autora del texto, sobre Primo Levi. Les voy a poner el videito y ya seguimos hablando. Listo. Dura 2 minuticos a lo sumo. Yo aquí esperando a que no me salte una propaganda. Adiós.
Eso, ¿no? Es complejo, es complejo. Espero que tengan algo allá latiendo en el corazón y que sí sientan un poquito de desazón, de tristeza. Un tricito de odio a la humanidad no nos sobraría, muchachos, no está de más. Mentiras, no, pero sí, en serio, la humanidad es una mierda. Lo cierto del caso es que sí, el número que escribía era su número de prisionero, estaban marcados, ¿cierto? Entonces, muy teso como dice que toda la vida tuvo que recordar ese número, que le gustaban los números, pero que nunca pensó que el número que lo iba a marcar, literal y figuradamente, lo iba a recordar por siempre. Y a mí con este video ayer que les estaba preparando la clase, también me dio ese vacío que dice Juanis, justamente al pensar en la situación que se está viviendo actualmente. Yo no quiero tomar postura porque no quiero armar un arenero, pero pues allá en Gaza también hay una gente que está en una barrera, ¿no? Y que no tiene nada más que lo que está ahí. O sea, están de alguna manera encarcelados sin estarlo y los están matando. Y les decía ahorita a mis chicos en la clase de la mañana justamente que cuando uno habla del holocausto y cuando habla de la Segunda Guerra Mundial, que es un tema muy obligado en el colegio, uno dice como, uy, ¿cómo se habrá sentido vivir la Segunda Guerra Mundial? O sea, estar en medio de la Segunda Guerra Mundial y saber que había un genocidio en el mundo. Y pues para mí, Sara Ospina, en este momento hay un genocidio. Y allá está pasando y nosotros estamos aquí cómodos viendo un video en nuestra casa, ¿cierto? Mientras hay mucha gente muriendo, muchos niños y mujeres y también hombres, pero sobre todo niños y mujeres muriendo. Entonces es algo muy complejo, ¿cierto? Y a mí se me hace inevitable hacer la analogía dado el texto que estamos tocando. Gina, cuéntanos. Profe, nada más un pequeño aporte a lo que percibo pues, siento que, o sea, la prueba es de competencia lectora, ¿cierto? Pero yo siento que tener al menos nociones básicas de hechos históricos ayuda, porque, por ejemplo, si a mí me sale este texto y yo tengo idea del holocausto, de Auschwitz, de todo eso, al menos yo voy a tener al menos cierta ventaja de una persona que quizás tiene una noción mucho menor. Y pensando ya, poniendo en perspectiva del examen de la Universidad de Antioquia, o sea, han dicho que salen muchas cosas de Colombia, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, que una persona tenga una noción, oiga, por ejemplo, de por qué sucedió, por qué comenzó el conflicto armado en Colombia, le sirve mucho más que una persona que tiene la misma lectura y no tiene idea, por ejemplo, que el conflicto se originó por la disputa de las tierras, de los terrenos, ¿me entiende? Entonces, yo creo que eso ayuda, en cierto sentido. Uno diría, no, pero es que no es competencia ciudadana, porque tengo que saber pues de sociales, de historia. Pues siento que tiene un agregado, tiene una ventaja en la lectura, menos con el tiempo, es lo que yo pienso. Sí, total, el contexto es importante. Se los voy a decir en términos como técnicos. Pensemos en un proceso lector, ¿cierto? En el que es leer. Leer implica la decodificación de un código, que son las letras, que es nuestro idioma, indudablemente, pero no es simplemente el pasar la vista o el tener reconocimiento de ese código. Implica también un proceso de comprensión, interpretación, y dentro de todos esos elementos que rodean la comprensión lectora, hay uno que es fundamental y es el contexto. ¿Qué se puede entender como el contexto? El conocimiento que tengo sobre el tema que se trata para poder entender bien el texto. Yo siempre pongo una pregunta, un ejemplo un poco bobo, pero es porque mis ejemplos suelen ser así, y es, imagínese a un árabe intentando hacer una receta de calentado paisa. Y entonces que él lea la receta y que la receta diga, utilice frijoles trasnochados. Un poquito complicado, ¿no? Le va a tocar ponerle música alta a los frijoles para que no duerman. O sea, es raro decir que la comida está trasnochada, ¿cierto? Pues porque tiene que ser un significado connotativo, contextual, indudablemente. Y yo creo que, para que me entiendan el ejemplo de este lado, a ustedes les ha pasado que intentan hacer una receta de otro lugar del mundo y tiene como unas especias, como unas vainas muy raras, que uno es como, yo le voy a echar paprika a eso, y la paprika lo reemplaza a fin del comunicado. ¿Por qué? Porque tenemos esa barrera contextual. No sabemos a qué se refiere. Entonces,
el contexto va a ser fundamental para entender un texto. Y por eso la semana pasada les hablaba de las temáticas que son comunes en el examen. Educación, fútbol, arte, historia de Colombia, lectura, metalingüística, ese tipo de temas que han salido constante, memoria y procesos cognitivos, ese tipo de asuntos que han salido constantemente pueden ser importantes para que ustedes tengan justamente un contexto. Listo. Bueno, volviendo al texto y después del videíto, que la idea era que el videíto nutriera el texto, entendemos entonces por qué Primo Levi es testigo y también da testimonio. ¿Sí, Pi? Otra idea que me parece muy potente y que se relaciona con el video es la idea del párrafo 2 que nos dice que la barbarie se vuelve a repetir en África, en Asia, en Europa, en América, incluso en Colombia, pues vemos cómo hay segregación de los unos y los otros por X o Y diferencia, ¿cierto? En el caso del Holocausto, pues sabemos que fue contra los judíos, pero la discriminación que lleva consigo la muerte y la segregación, yo creo que es constante en todo lugar. Y siento que, además de que el texto nos dice que Primo Levi es testigo y da testimonio, lo que planteamos en el texto 1, también me intenta decir que eso es muy importante, ¿no? Por la frase que hablábamos ahorita, para que no se repita. Y hay algo que pasa con este texto en particular, y es que utiliza, digamos, como un tipo de argumento muy importante, y es la cita. Notan que hay muchas citas, cita a Levi, cita a Agamben, cita, esperen, yo miro, yo me devuelvo, cita a otro sujeto, a Molina, cita a estos sujetos, pues cuando cita a Levi justamente es para mostrar qué es lo que escribe él, pero seguramente cita a Agamben y a Molina porque son autores que han hablado constantemente del autor. La cita de autoridad, muchachos, es un tipo de argumento y es un argumento muy común. ¿Qué implica? Citar palabras de un especialista, por eso asumo que Agamben y Molina son especialistas sobre Levi, han leído a Levi, han estudiado a Levi, y que refuerza nuestro punto de vista, ¿cierto? Entonces, a través de esas citas, sea sobre Primo Levi en específico o sea sobre la literatura testimonial, nos están dando a conocer, digamos, qué escribía Levi y por qué eso se inserta, se puede enmarcar dentro de la literatura testimonial. Listo. Bueno, muchachos, ¿algo más para decir del texto? ¿Estamos melos? ¿Lo entendemos? ¿Entendemos para dónde va el texto? ¿Sí? Perfecto. Bueno, muchachos, vamos a ir con las preguntas. Vamos a ir con las preguntas. Para los que no estuvieron en la clase pasada, vamos a utilizar temporizador. Les voy a dar 1 minuto por pregunta. Usted en el examen tiene 2 minutos y medio, pero le voy a dar 1 minuto por pregunta para que al menos tenga el chance de pensarlo. Y porque el tiempo en realidad para responder propiamente es menos, porque usted gasta parte de ese tiempo por pregunta en la lectura y en el análisis textual. ¿Listo? Entonces vamos a las preguntas. Y corre tiempo. Gracias, Sofi. Esperen, aquí está el video. Primera pregunta, muchachos. 1 minuto. Corre tiempo. No pongan la respuesta hasta que no suene el temporizador. Y saben que si tienen que volver al texto, tienen las diapositivas. Listo. Listo. Si todavía no han terminado, no hay afán. Este es el tiempo mínimo, no el tiempo máximo.
Listo. Veo por ahí un par de Ds, un par de B. Listo. Empecemos a descartar. Hoy vamos a hablar de algo que son los juicios de valor. Juicio de valor suena muy serio. Un juicio de valor es un chisme. Si usted siente que esa pregunta tiene cara de vecina chismosa, tiene rulos y delantal, pilas, no estoy sexificando el chisme. Los hombres son más chismosos que las mujeres y ustedes no están listos para esa conversación. Pero quiero que usted piense en su vecina chismosa, ¿cierto? La respuesta C es una vecina chismosa. ¿Por qué la respuesta C es una vecina chismosa? Gina. Ginis, otra vez tienes problemas con el micrófono. Tiste. Bien, por aquí me están diciendo procesos judiciales, no se habló de... Exacto. En alguna parte del texto nos dice que este sujeto enfrentó un proceso judicial, que fue juzgado por lo que vivió en el campo de concentración. O sea, yo de alguna manera tengo donde sacar que él estuvo no solo en uno, sino en diversos procesos judiciales. No, ¿cierto? Entonces, teóricamente eso se llama juicio de valor. Los juicios de valor son descartables porque son sobreinferencias. Una sobreinferencia no es válida porque vuelve y juega, está más allá de lo que el texto me plantea. Pero usted si quiere simplemente llámelo chisme. Entonces la C tiene la C de chisme, ¿cierto? Es chismosa. Entonces, por ese lado la puedo descartar. Me dice que por haber contado en diversos procesos judiciales lo que padeció y en ningún momento me hablan de procesos judiciales. Descarto la C. Luego, ¿qué vamos a descartar? Ajá. La A, profe. La A. Sí, ¿cuál es el chisme de la A? Volvemos al chisme, porque la A también es chismosita. O sea, sobre inferencia. Lore. Porque es que a nosotros en el texto en ningún momento como que nos llegaron a decir, ay, es que le está advirtiendo el hecho de que eso ya pasó. O sea, no es una advertencia, solamente está relatando lo que él vivió. Listo. Sí, pirirí. Además, bueno, sí, ya bajan la manito. Además, yo agregaría algo. Él no advierte, tienes toda la razón, Lore, con eso ya la puedo descartar, pero además es chisme decir que esas cosas años después volverían a repetirse, porque en el texto se me dice, en el texto se me plantea, esperen, yo me devuelvo, para que me dice que las cuenta para que no se repitan, pero la opción de respuesta me está diciendo que años después se repitieron, o sea, como si ya hubiese sucedido. Entonces sería chismoso. Y claro, la autora del texto, doña Marina, dijo que era triste ver que ahora África, América, la misma Colombia, se volviera a dar algo semejante, pero me están preguntando por Primo Levi. Me dice, este escritor, no la autora del texto. Entonces yo no puedo decir que años después volverían a repetirse porque Primo Levi no lo pensaba de esa manera, ¿cierto? Quedaría entre la B y la D. Hasta ahí entre la B y la D estamos bien. ¿Entendimos el juicio de valor? Sobre inferencia, algo que yo no tengo elementos suficientes para contestar en el texto. Incluso puede ser real por fuera del texto, muchachos, pero no tengo elementos suficientes para contestarlo. Es algo que tienen que tener en cuenta. Listo. ¿Y ahí qué hacemos? Razón para descartar la una o la otra. Razón para quedarnos con la una o con la otra. Sofi, ahí voy a escuchar a Sofi. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Hola, Saris. Bueno, Saris, a ver, en esta quedé como un problema porque yo decidí descartar la D, pero la B no me suena del todo. A ver, ¿por qué descarté la D? Porque me parece que cuando dice mantener en su memoria muy vivos los ultrajes a los que fueron sometidos miles de prisioneros, siento que no se está como incluyendo él, ¿sí me hago entender? Cuando él fue uno de los que sufrió esa tragedia. Bien, muy bien, me gusta tu argumento, Sofi. Nicole.
Yo estaba entre B y D, pues en las que quedamos, pero ese mantener en su memoria me suena dentro de él, o sea, no compartir esas vivencias, simplemente quedárselas como para él, entonces para mí sería como que, o sea, no escribiría, no sería la razón por la cual escribiría, pero tenía un problema con la B, que es que esa experiencia dramática, ese dramática me suena como que exagerando las cosas más de lo que pasaron, aunque yo creo que ese hecho no se puede exagerar porque fue algo heavy, y ya pues me quedé con la B. Bien, lo que pasa es que la palabra dramática, dramático como tal, es un adjetivo categórico. ¿Qué es un adjetivo categórico? Vean que yo intento hacer paréntesis conceptuales para que tengan algo de teoría. La idea es que aprendamos algo a partir de los ejemplos. Entonces voy a hacer un paréntesis chiquito. Adjetivo categórico es diferente al adjetivo calificativo. El adjetivo categórico, bueno, empecemos con el calificativo. El adjetivo calificativo me dice características, me da características sobre un objeto, sobre un sustantivo, que son verídicas, es decir, yo las puedo comprobar a través de los sentidos. El adjetivo categórico me da características que no es que el objeto las posea en sí, sino que yo, desde mi subjetividad, le doy esa característica. Entonces les voy a poner un ejemplo con auxilio que tengo a mi mano, este marcador. Listo. Si voy a utilizar adjetivos calificativos, ¿qué puedo decir de este marcador? Es rosado, lo puedo comprobar por medio de los sentidos porque lo puedo ver. ¿Qué más? Pequeño. Ajá. De punta delgada. ¿Cierto? Enfoca, enfoca. Sí, de punta delgada. Ajá. Melo, eso sería calificativo. Y si yo voy a decir un adjetivo categórico sobre este marcador, ¿qué puedo decir sobre el marcador? Hermoso, bonito, fino, bueno, maravilloso, apoteósico, pirotécnico. Ya todo ese tipo de cosas, el mejor marcador del mundo, todo ese tipo de cosas ya es una descripción categórica. En los textos argumentativos es muy común ver los adjetivos categóricos, mientras que en los textos expositivos es muy común ver los calificativos. Pero en este caso nos sirven los adjetivos categóricos porque esos adjetivos también me forman un juicio. Entonces entiendo lo que están planteando frente a la B, y es que la palabra dramática se podría entender como un adjetivo categórico. Yo podría decir que dramático es categórico. Soy yo el que estoy dotando de dramática la experiencia. ¿Cierto? Me gusta, ese pero de Juan me gusta. Yo, ¿cómo podría justificar ese dramática? China, te voy a dar la palabra, debes tener ya la circulación allá dañada. Yo puedo validar ese dramático en el mismo texto, y yo lo veía, pues para que sea válido, y yo lo veía en el primer párrafo cuando me habla de terror. Permiten una aproximación al terror del campo. Si el mismo texto me está diciendo que el campo, o sea, que la experiencia que él vivió fue terrorífica, incluso dramático es suavecito en contra de terrorífica. Entonces está validado en el texto. Listo. Gina, cuéntanos. Luego, ¿ya me escuchan? Ay, sí. Sí. Sari, bueno, yo me salí para reiniciar el celular, entonces yo cogí la B, pero entonces no sé por qué descartaron la A ni la D. ¿Me podrían repetir, por favor? Claro que sí, no hay problema. La A la descartamos porque me dice que él advirtió en sus libros una serie de cosas terribles que años después volverían a repetirse, como si la función fuera advertirnos que eso va a volver a suceder. Y él no estaba advirtiendo, estaba contando lo que a él le pasó. Y también porque me dice que años después volverían a repetirse, y Primo Levi no dice que se vuelven a repetir, dice que las cuenta para que no se vuelvan a repetir. Entonces, por ese lado, la podríamos como descartar. Y en cuanto a la D, que estamos entre la B y la D, porque, bueno, hay varias cosas. Sofi nos planteaba que en ese caso sería
bueno, no, sería testigo, pero no habría testimonio, ¿no? Mantiene en su memoria los ultrajes de los que fueron sometidos miles de prisioneros, pero no habla de sí mismo, entonces faltaría la parte del testimonio, y también porque nos está diciendo que lo mantiene en su memoria, pero no lo exterioriza, y nos están hablando de que Primo Levi es escritor, entonces necesitamos que saque eso para que sea testimonio. O sea, si solo lo mantiene en su memoria y no lo dice, no habría testimonio. Listo. Sebas, cuéntanos. Hola Saris, hola a todos, muy buenos días. Saris, de igual forma, pues no sé, yo me puse a pensar, y ese de la DS muy vívidos, también, o sea, a mí me suena, por ejemplo, raro, y porque en el resto del texto hay una parte, yo mira, espere, ¿qué dice? En el párrafo 4 lo del Primo Levi como cineasta de Claudio Lat, que abre en un encomillado que dice, lo que ocurrió de verdad nunca podrá saberse por mucho que se escriba. Yo entiendo eso donde, o sea, puede que, por ejemplo, al decirme muy vívidos, o sea, de que ese man todavía se acuerda hasta que comió ese día, pues puede llegar a ser un chisme. Entonces, también me sonaba raro por ese lado. ¿Es válido tomarlo así? Sí, bien, Sebas. Además que si lo pensamos, no solo con lo que me dice el texto, sino con el contexto real, el testimonio de alguna manera se ve modificado, incluso de una forma inconsciente, sin la intención, digamos, de modificarlo. Primero, pues porque la memoria al 100% no se puede recordar, y también porque por la situación, el terror, por lo que se vive, uno modifica sus experiencias. Entonces, sí, indudablemente eso podría suceder. Listo. Muchachos, sé que hay un poquito de conmoción en el chat y realmente voy a mediar al respecto. Somos muchos, no nos conocemos, va a ser difícil trabajar, pero si siguen utilizando la clase para distraer a los demás, pues la solicitud de sacar a las personas que estén interrumpiendo no me parece tan mala idea. Entonces, por favor, comportémonos, usemos el chat para hablar de la clase, podemos reírnos de una cosa, podemos salirnos de contexto un poquitico, pero cuando ya se vuelve como constante y es para interrumpir a la clase, entonces ya ahí sí hay que tomar medidas al respecto. Aprovechemos el espacio, muchachos, es un espacio dado para que repasemos, el examen está encima, no estamos ¿cierto? Bueno, ¿listo? ¿Entendemos, muchachos, por qué la B? Después de los argumentos, ¿estamos bien? Bien con la primera. Listo, vamos con la segunda pregunta. Otra vez un minuto. Corre tiempo. Esperen, yo les pongo el tiempito. Listo. Listo, muchachos. Esperen, tengo esto. Es que me tocó pasar el audio al celular para poder conectar el computador y entonces eso me generó eco. Listo. La C. Veo muchas Cs. Muy bien. La primera era la B. Listo. Una línea hermosa de Cs. Tienen toda la razón. Estoy de acuerdo con ustedes. ¿Alguien me quiere contar por qué? ¿Alguien se anima? Sofi. Bueno, Saris, pues yo descarté primero la A porque como pues leemos el fragmento, lo que lo impulsaba a él o las ansias que él tenía como tal era de contar su historia, no de terminar el libro como tal. Descarté la B porque no me parecía que tuviera como la idea de cumplir su sueño de ser escritor,
vuelvo y recalco, la idea de él era contar su historia. Descarté la D porque hay un absoluto que es el solo, diciendo pues que solo era válido el testimonio escrito, cuando sabemos que el testimonio también puede ser verbal. Y ya nos queda la C, que es como la que más va de acuerdo. Y bueno, impelía, yo lo tomé pues como impulso, ¿cierto? Entonces lo impulsaba a escribir una persistencia de sed, de contar lo que ocurría. Entonces por eso me quedé con la C. Listo. Gina. No, profe, Sofi tuvo unos argumentos muy buenos y yo iba a recalcar era el solo de la D, que era un absoluto, entonces pues no solo existe una forma de dar testimonio. Y ya los otros Sí. argumentos pues ya los dio ella. Yo también voy a recalcar ese, porque también es una estrategia que les puede servir mucho para el examen. ¿Saben qué es un absoluto? Los absolutos en un texto son palabras totalizantes. Todo, nada, nunca, siempre, completamente, totalmente, ese tipo de palabras. Los absolutos se deben descartar, salvo si el texto me habla en términos de absoluto. Entonces, si el texto me dice todos los padres creen tener siempre la razón, sería válido una opción de respuesta que me diga ningún padre se equivoca, pues porque en el texto me está diciendo todos los padres creen tener siempre la razón, ¿cierto? Pero, si el texto no me habla en términos de absoluto y hay una opción de respuesta que tiene absoluto, en la mayoría de los casos se descarta. Y si no va a descartarla, como mínimo, mírenla muy feo, dude mucho de ella. ¿Por qué? Para que me entiendan por qué se descarta. Porque el absoluto me limita las posibilidades tanto en el texto como en el contexto. Y ahorita hablábamos de la importancia de ese contexto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando me dicen que para Primo Levi solo era válido el testimonio escrito, pasa lo que decía ahorita Sofi, es qué pasa con el escrito oral y también lo que dice Juan David en el chat. ¿Yo qué voy a saber, huevón? O sea, yo fui y le dije, primo, venga, primo, usted y yo somos primos. Cuénteme, ¿a usted nada más le interesa el testimonio escrito? Yo no tengo cómo saber eso y no tengo cómo decirlo del fragmento que me están situando. O sea, me estaba diciendo con el único fin de testimoniar, ahí hay un absoluto, pero eso no tiene nada que ver con que el testimonio sea escrito y que por eso no paraba de escribir. Entonces ahí también habría un juicio de valor. De alguna manera los absolutos se descartan porque me forman juicios de valor. Y vea que Sofía es tan linda que les está dando otro truco para que lo tengan presente. Los artículos determinados, ¿cuáles son los artículos determinados? Usted intentando ahí pensar, conectar la neurona con lo que le enseñaron en noveno en el colegio. Los artículos determinados, espere, no, el, la, los, las, esos son los artículos, yo también estoy intentando conectar la neurona. El, la, los, las son artículos determinados y me pueden formar absolutos. Si yo digo, los hombres creen que pueden mentir, los hombres, todos mienten, los hombres en general, ¿cierto? Está generalizando. Entonces, ese tipo de artículos también me pueden formar absolutos. Listo. De acuerdo con que descartemos la D por el absoluto. ¿Sí, Pi? De nuevo descarto la B por chisme, me dice que su sueño de ser escritor, muchachos, ustedes creen que toda una vida de ser chismoso no sirve para nada, pero llegó su momento de brillar. Como buenos chismosos que somos, no se hagan, a mí mi mamá me dio la vida, pero el chisme me da ganas de vivirla. Como buenos chismosos que son, ustedes saben reconocer un chisme, los chismes se descartan, entonces llegó su momento de brillar. En la B hay mero chisme cuando me dice que para cumplir su sueño de ser escritor. Yo tengo elementos dentro del texto para plantear por qué ese sueño de ser escritor. ¿No? ¿Cierto? En ningún momento me dan a entender que tenía el sueño de ser escritor, no tengo elementos en el texto. Y lo mismo pasa en la A, hay un adjetivo categórico. Vamos a ver si reconocen el adjetivo categórico. ¿Recuerdan el marcadorcito? ¿Dónde está el adjetivo categórico? Enormes ansias de culminar un primer libro en el que hablaba del lager. Su intención no era terminar el libro, era testimoniar, ¿cierto? Ahora, impeler, ¿conocían la palabra? El vocabulario también puede ser importante, muchachos, para su proceso.
Listo. Impeler es como impulsar, empujar, dar como un empujoncito, ir como más allá, ayudar a que se cumpla algo, ¿cierto? Entonces, digamos como que en este caso lo podríamos ver como motivar. A Primo Levi lo motivaba a escribir una persistente sed de contar lo ocurrido en el lago. Esa persistente sed, si bien la palabra persistente también se podría entender como un juicio, yo la podría relacionar con ese único fin de testimoniar. Como tenía ese deseo, el fin era testimoniar, pues yo podría decir que tendría una persistente sed de contar lo ocurrido en el lager. Listo. Miren pues que llevamos 2 preguntas y con esas 2 preguntas ya hemos hablado de 2 herramientas muy importantes. El absoluto y el juicio de valor. ¿Listo? ¿Bien, Melos? Bueno, pregunta 3. Continuemos. Un minutito. Ay, esperen, ¿dónde está el temporizador? Aquí está. Un minutito, corre tiempo. Muchachos, esperen a que acabe el tiempo. Hay otros chicos que de pronto todavía no la han hecho. O bueno, puede que sí, porque la vieron fácil, pero igual es mejor que esperemos el tiempo. Yo sé que se emocionan porque tienen la respuesta, pero esperemos. Listo. Nicole, cuéntanos. Bueno, voy a empezar a descartar. El A dice un deportista presente que tendrá un pobre desempeño en una prueba en la que competirá. Yo no le veo como o sea, yo esto lo veo como unas analogías, como esto es a esto, como esto es a esto, ¿cierto? Entonces traté como de arreglarlo con lo que nos está planteando la pregunta. Entonces esa la descarté totalmente porque no veo esa similitud. Bueno, la descarté también la D porque dice, un quiromántico presagia mediante la lectura de las líneas de la mano el futuro amoroso de una persona. Eso nos habla más, no nos habla de algo negativo y yo creo que lo que decía Levi tiene pues eso negativo de que se repetirá algo si no se conoce la historia. Entonces, ya luego me quedé con B y C, lo de una madre advierte a su hijo el castigo que recibirá si desobedece sus órdenes. Yo pensé mucho en ella, pero al final de cuentas la mamá ya sabe lo que va a pasar si lo desobedece, o sea, ya la mamá es como si ella supiera el futuro. Entonces la descarto por eso y la única que queda es la B, un científico anuncia que un evento catastrófico podría volver a presentarse. O sea, ya ese podría nos deja la posibilidad, puede que pase y puede que no, pero sigue habiendo ese evento que puede suceder y puede que no. Ya por eso me fui con la B. Listo, súper. Muchachos, yo creo que hay una importancia grande en que ustedes intenten argumentarse. Si usted no le da para participar, porque sé que le da pena y esas cositas, pues está el chat, si lo dejan en paz, claro está, puede escribir y también hágale a la esquizofrenia, hable con el computador, usted haya silenciado como, bueno, no, es la B por esto y esto, ¿cierto? Pero también es muy importante, muchachos, se los aconsejo si tienen un grupo de estudio o algo así, el escuchar al otro. El escuchar al otro es una muy buena forma de mejorar nuestros argumentos. Por eso es importante que alcen la mano, que participen y como ustedes pueden hablar, escuchar también va a ser importante. Estefa, cuéntanos. Hola, Saris, ¿cómo estás? Yo también marqué la B. Complementando lo que acabo de decir la compañera, yo lo vi como que, pues, Levi me está hablando de un suceso que ya pasó y que tiene la posibilidad de que pueda volver a pasar. Entonces, la A, pues, me está diciendo que presiente que tendrá un pobre desempeño, pero no tengo como el suceso que ya pasó. La C, lo mismo, no tengo como el primer suceso que ya pasó para decir de que
se pueda volver a repetir. Y lo mismo la D, entonces me quedo con la C, porque me dice que un evento catastrófico podría volver a presentarse, o sea que ya se presentó y tiene la posibilidad de que se repita, y pues me concuerda con lo que me dice el texto. Listo, perfecto. Gina, cuéntanos. Bueno, profe, yo pues ya las compañeras ya argumentaron por qué no son las otras, entonces yo solo me voy a enfocar en por qué elegí la B. Y es que, por ejemplo, bueno, se lee, un científico anuncia que un evento catastrófico podría volver a presentarse. Entonces, hablando de un científico, es una persona que genera hipótesis a través de un análisis. Entonces, esta persona tiene en cuenta pues unas dinámicas sociales, económicas y políticas para poder él asegurar que esto se podría volver a presentar, ¿me entiende? Como que todo esto está sucediendo porque políticamente o socialmente esto se dio de tal forma, entonces él no descarta que esto se pueda volver a repetir quizás por la configuración de la sociedad y porque pues así considera que pueda suceder. Entonces, por esa inferencia que yo hago, porque a mí me gustan mucho las ciencias sociales, llego a esa conclusión y elijo la B de esa forma, quizás sin mirar las otras, porque yo digo, mira, conecto los puntos y encuentro que la B es pues la correcta. Lo que pasa es que lo que planteaba Nicole, creo, al principio de la analogía, la pregunta es analógica. ¿Qué implica una pregunta analógica? Que tiene elementos por fuera del texto. El deportista, el científico, la madre, el quiromántico no están en el texto, pero yo tengo que establecer relación entre esos elementos externos con lo que se me plantea en el texto. Entonces, ¿cómo hago la analogía o cómo es una analogía? Una analogía se plantea como A es a B, como C es a D. Se los estoy escribiendo en el chat. Los 2 puntos significan esa A y los 4 puntos significan como. Es una analogía fácil. Pájaro es a volar, como pez es a nadar. La relación entre pájaro y volar es una relación semejante a pez y nadar, ¿cierto? Entonces, en esta pregunta, pues yo no voy a hacer como A es a B, como C es a D, pero sí voy a ver cuáles son los elementos fundamentales, digamos, en el enunciado que se cumplen en las opciones de respuesta. Y ahí hay una palabra fundamental y es premonitorio. ¿Qué es la premonición? ¿Cierto? ¿Qué es la premonición? Como un pronóstico, un presentimiento de pronto, el predecir. Listo, me gusta, me encanta todo ese campo semántico. Y si lo pensamos de esa manera, la opción de respuesta que más se acerca a un pronóstico, una predicción, un augurio, un presagio, todas esas palabritas, tendría que ser la B, ¿no? Porque anuncia un evento catastrófico que puede volver a presentarse. Y había otra cosa entre lo que estaban diciendo, perdón, Gina, había otra cosa entre lo que estaban diciendo y es el matizante. Pilas, pues, ya hablamos de juicios de valor, ya les estoy dando el material que necesitan para pasar a la Universidad de Antioquia que ustedes no se están dando cuenta. Ya les di el juicio de valor, ya les di el absoluto. Aquí viene otra estrategia muy importante y es el matizante. El matizante es el contrario del absoluto, ¿cierto? El absoluto totaliza, entonces lo descartamos porque no me da más posibilidades. Gracias a Dios, el matizante es una palabra. Espérenme, yo agrego aquí, el matizante es una palabra que me da más posibilidades. En vez de limitarme, me da más posibilidades, ¿cierto? El verbo poder es posible, podría, una posibilidad. Todo lo que tenga que ver con el verbo poder es un matizante, porque no me está diciendo que obligatoriamente tiene que ser así, sino que puede ser así. Y en ese caso, o sea, no te voy a decir que la respuesta correcta siempre va a ser la que tenga el matizante, pero sí podemos pensar que el matizante me pone la respuesta muy bonita, ¿cierto? Es como que la maquilla, la pone más chévere. Y en el caso de la B, ¿cuál es el matizante? ¿Cuál es la palabra que me abre posibilidades? Podría. Ajá. Entonces, además está matizada. Bien. Gina, cuéntanos. Bueno, bueno, iba a decir varias cosas de las que tú dijiste, pero también siento que podríamos aplicar
igualito que en clase, me robaban los documentos. Yo siento que una de las cosas que podríamos aplicar sería el dicho que dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, porque podría aplicar en el contexto de la analogía. Bien, sí, Pi. O sea, como en el contexto de lo que doña Marina, insisto yo, nos quiere decir y que lo relacionábamos con lo del que no conoce su historia está condenado a repetirla. Perfecto. Sí, Piriri. De pronto, con la opción de respuesta con la que yo tendría dudas es con la D, ¿no? Porque me habla de un presagio. Porque el deportista que presiente que tendrá un pobre desempeño en una prueba en la que competirá, dice que presiente, pero no me dicen cuál podría ser el resultado, ¿cierto? La primera que debería descartar sería la C porque advierte a su hijo el castigo que recibirá si desobedece. Eso no es una premonición, no es como veo el futuro y te estoy quitando tus juguetes, ¿no? Es usted hace esto y tiene una consecuencia. Entonces esa sería la primera que descartaría. Pero en la D me mencionan el presagio. Entonces, ¿cómo la podríamos descartar? Jesús, cuéntanos. Bueno, yo siento que tanto la A como la C como la D se pueden descartar desde el momento en el que uno se da cuenta que todas las advertencias o presagios o presentimientos que se dan en estas situaciones no toman en cuenta una situación anterior, que es lo que está pasando con el texto, o sea, con el libro de Primo Levi, cuando nos dicen, perdón, que las palabras de Levi se tornan premonitorias, o sea, estamos agarrando una situación que ocurrió en el pasado para poder pronosticar algo que podría ocurrir en un futuro, y la única que nos presenta esa situación es la B, porque nos hablan de un científico que a partir de un evento que ocurrió anteriormente, podría volver a presentarse. Entonces, pues sí, eso. Tal cual, muy bien. Esa sería la diferencia entre el presentimiento de la A o el presagio de la D. Me está diciendo que podría volver a presentarse y me da a entender que ya pasó, ¿cierto? En la D no me está hablando de que vaya a vivirse algo que vuelve a suceder, y en la A tampoco me están diciendo que en otra competencia tuvo un pobre desempeño. En cambio, en la B me dicen podría volver a presentarse, y eso también la hace más sensual. Sofi, cuéntanos. Saris, una pregunta. También podríamos decir que es la B porque es como la que acoge a mayor cantidad de personas. No sé si me hago entender. Porque el evento, o sea, no me dice sobre quién recae ese evento catastrófico. Me refiero a que, listo, lo del deportista pues recae sobre él, lo de la madre pues recae sobre el hijo, y lo del quiromántico pues sobre obviamente la pareja. Pero en ese caso, cuando anuncia un evento catastrófico, acoge pues como a una población, como lo que decía Levin. Miren que en realidad tenemos muchos elementos para ver la B, y eso es lo importante de escucharnos, que en las diferentes voces que participaron tenemos muchas más razones para mirar qué es la B. Y a la larga, muchachos, ¿por qué es importante hacer ejercicios? ¿Por qué planeé estas clases como haciendo ejercicios? Que para la próxima semana quisiéramos... Es que estoy pensando porque obviamente en 2 horas no vamos a alcanzar a socializarlo, pero sí me gustaría como enviarles un examen completo, que lo hagan antes de la clase y lo socialicemos como actividad final. ¿Les parece adecuado? ¿Les parecería válido? Sí, sería como chévere un examen completo pero entonces se los tendría que mandar de pronto el fin de semana o a más tardar el lunes para que tengan el tiempo de desarrollarlo. Listo, yo me pienso qué examen hacemos y lo socializamos. Pero bueno, cerrando el paréntesis de qué vamos a hacer la próxima semana, bueno, que el escucharlos a todos nos da diferentes perspectivas frente a la pregunta, y lo importante de hacer ejercicios es que uno cree que no, pero esas perspectivas le van a servir en otras preguntas. ¿A qué me refiero? Así como en razonamiento lógico, una pregunta que le dice que un tren sale cada 15 minutos y otro tren sale cada 20 minutos, ¿en qué punto se encuentran los trenes? Pues si usted le cambia la pregunta y ya no es un tren, sino que es el bus, pues el procedimiento va a ser más o menos semejante, ¿cierto? Lo mismo pasa con competencia lectora, aunque no lo... con competencia lectora, ¿qué sucede, muchachos? Los textos cambian, pero la esencia de las preguntas permanecen. Entonces es bueno que aprendamos cositas de X o Y pregunta, porque luego seguramente las vamos a poder aplicar a otras.
Listo, bien con esta, bien con la 3, entendemos por qué la B, la respuesta correcta de la 3 es la B. ¿De acuerdo? Vamos con la 4. Bueno, 4 y 5, de una vez. Les voy a dar 2 minuticos, corre tiempo. ¡Listo! Pregunta 4. El significado de aciaga que más se ajusta al texto es... Gina, cuéntanos. Sari, en este caso se puede hacer un campo semántico de las respuestas. Cuéntanos, Extraña, ¿cómo se hace el campo pasada, semántico? inolvidable, no son sinónimos, pero sí se pueden relacionar. En cambio, nefasta, no. Entonces, se relacionan estas tres, entonces queda una sola. Listo. Yo también pienso que, muchachos, cuando me dicen tal palabra, significa, se puede reemplazar por el significado que más se ajuste y son palabras, pues yo creo que la estrategia más básica y es válida es ir al texto y reemplazarlas, no. Vamos al texto y miramos cuál de las 4 queda mejor de acuerdo al contexto. Siempre que me hablen de significado, el contexto es una palabra muy importante para el examen de la Universidad de Antioquia. Hay que mirar de acuerdo al contexto cuál es la palabra que más se adecua, ¿cierto? Pregunta, ¿qué es nefasto? ¿Sabían qué es nefasto o tenían de pronto esa barrera? Ajá, algo nefasto es algo terrible, horrible. Ujú. Bien, ¿cómo te pareció el concierto? Nefasto. Estuvo malísimo, perverso. Por allá va el asunto. Nicole, ¿ibas a decir algo? No, pero ya de la otra pregunta. Listo. Entonces yo espero, en la otra te doy la palabra. Vamos a mirar entonces la palabra. Espérenme pues. Y... tarará, aquí está. Al final del párrafo 2 me dice, las palabras de Levi se tornan premonitorias y una vez más es necesario hacer una relectura de sus libros para aproximarse al testigo que supo encarnar, como bien lo define Antonio Muñoz Molina, el testimonio de una época aciaga como el guardián de una memoria imprescindible. Cuando se refiere a esa época, ¿a qué época en particular hace referencia? ¿De qué época está hablando? El Holocausto, ¿no? Listo. Entonces está definiendo la época del Holocausto, la época de toda esta situación como una época asiaga. Yo puedo decir que es una época pasada, una época extraña, una época inolvidable o una época nefasta, de acuerdo al contexto que me están dando.
nefasta. Mataron a gente a diestra y siniestra, es nefasto. Listo. El significado de diccionario de asiago es infeliz, desgraciado, va hacia eso. Y en ese caso la que más se ajusta es la A, pero si no sabíamos qué era la palabra, por el contexto la podíamos sacar. Manolo, cuéntanos. Profe, una pregunta. Eh, Responder la D sería redundante, porque Sí, pues si es un testimonio sería algo pasado, ¿no? sí, piriri. Además que sería totalizante, formaríamos como un absoluto. Estaríamos diciendo que toda época pasada, eh, digamos, necesitaba esa relectura de los libros o ese testigo o ese tipo de cosas. Y me está diciendo una época, no todas las épocas, pues porque todas las épocas son pasadas, indudablemente. Entonces sería repetitivo. No sería adecuado cuando me sitúan en una época en particular, hablar de una característica que tendrían todas las épocas. En cambio, decir que son nefastas en el contexto del Holocausto, sí sería más válida. Listo. Epa, ahí tienen más palabras para el vocabulario que eso les puede servir para el examen. Por ejemplo, yo siempre les doy esta palabra porque ha salido como en 3 exámenes, dádiva. ¿La conocen? Viene del verbo dar, dádiva, dadivoso. Alguien dadivoso es alguien generoso y una dádiva es un regalo. Dádiva como regalo, dadivoso como generoso, porque viene del verbo dar. Ahí está. Ajá, es como regalo. Ya saben, ahí tienen otra palabrita. Bien, y la 5, teniendo en cuenta lo planteado en el párrafo 5, para Giorgio Agamben, un testigo es alguien que, Nicole, Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta el excepto y yo lo que haría es devolverme al texto en donde vemos hablar a ese señor. Y él básicamente pues nos dice, lo voy a leer como para pues, que nos ubiquemos. Para Agamben, la palabra testigo hace referencia al que ha vivido una determinada realidad, ha pasado hasta al final por un acontecimiento y está pues en condiciones de ofrecer un testimonio sobre él. El superviviente tiene la vocación de la memoria, no puede no recordar. Entonces, bueno, entonces ya uno empieza como a mirar las preguntas, las respuestas, perdón. Bueno, entonces nos vamos por la A. Por haber atravesado un suceso extraordinario, está en condiciones de hablar sobre él. Según lo que nos plantea Agamben, esto sería válido, entonces yo le pondré un chulito. Él dice, C, cuenta como acontecimiento amplio y detallado de una realidad vivida por él y por otros. Sigue teniendo como esa conexión con la A, entonces también le pondría un chulito. Y consiguió sobrevivir a un acontecimiento o realidad excepcional. Según Agamben, esto también sería válido y otro chulito. Y la B dice, entre otras cosas, siente una fuerte inclinación por recordar. Yo esa inclinación la veo como que la persona está predispuesta o muestra interés por recordar eso que vivió. Y él nos dice que, o sea, ellos simplemente no pueden no recordar, no olvidar ese acontecimiento. O sea, ellos sí o sí lo recuerdan, pero yo creo que si nos ponemos en contexto y para ya siendo un poquito más chismosos, esas personas que vieron ese acontecimiento en Auschwitz o esas personas que vieron esa época preferirían olvidar eso. Entonces yo pues me fui con esa que es la B por el hecho de que dicen que sienten inclinación, sienten como interés y yo creo que no muestran interés, sino que simplemente es como si ese fuera su código, su chip. Ellos tienen que recordar lo que sucedió y fin. muy bien, Nicola argumenta muy chévere. Voy a hacer un paréntesis antes de agregar un par de cositas, porque yo creo que ya muchas cosas están dichas, y es que les voy a presentar a un integrante muy importante de seguridad, porque me dio papaya. Vean, les presento a mi gato. Gente, Es que es muy lindo y te deja huevonear mucho. Es Garfield, sí, es literal, es súper gordo. Yo sé que a él le gusta la lasaña, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. En realidad se llama Vincent, porque a mí me encanta Van Gogh, pero mi papá no era capaz de decir Vincent y le empezó a decir Chente y se quedó como Chente para toda la vida. Y es el Sari, gato más hermoso del mundo. Dime, Sari, dime. es que no sé si soy solo yo o tienes la cámara apagada. No, no la tengo apagada, espero que no, se las fijo para todos. Es hay que, es tres que tengo Ari. tengo el audio
Tengo el audio y la cámara. Espera y verá. Ahí ya me ven, ya la fijé. Ahora sí. Ah, bueno, entonces vean pues a Chente, el gato más hermoso del mundo. Es que mírenlo cómo se queda calmado, así yo lo agarre. Perdón, pero era un paréntesis necesario para clase. Yo sé que mucha Y gente eso dirá, que es esta un profe profesora qué rara". naranja, Ay, un montón de escritores, muy Él, raro que se... él es muy alegón. Chente habla mucho, pero no, él es un juicio. Mi hija, que tiene 4 años, las zarandeadas que le pega a Vicente son del carajo. No, él es el gato más hermoso del mundo y fin del comunicado. Perdón por el paréntesis, era un paréntesis necesario. Me dejó llena de pelos, pero era un paréntesis necesario. Ahora sí voy otra vez con la pregunta. Saris, otro Gina, paréntesis cuéntanos. en este contexto. ¿Ya te fuiste a ver Garfield? No, no me la he visto. Mi hermanita me llamó a decirme como no has visto la película de tu gato. Tengo que vérmela. Voy a ver si Pauli acepta porque no le gusta mucho el cine y voy con ella. No, yo voy a cumplir 29 años y tengo una niña de 5. Datos curiosos sobre mí. Bueno, cerremos los paréntesis, volvamos acá a la pregunta. Todo lo que dijo Nicole por 2, yo diría que la B, agregaría que la B es contraria a lo que el texto me plantea, porque el texto me está diciendo que no puede no recordar. O sea, no me está diciendo que quiera recordar, me está diciendo que le es imposible no recordar, porque los eventos traumáticos quedan marcados en nuestra memoria. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Cierto que usted se acuerda del oso más grande que hizo en la vida? Piense en el ridículo más grande que haya hecho, no me diga que no ha hecho ridículos, no sea ridículo. Obvio, y uno lo recuerda, yo me acuerdo hasta la ropa que tenía. ¿Por qué? Porque son eventos que nos marcan, ¿cierto? Y si es un ridículo, ahora imagínense digamos, lo mucho que marca los eventos, digamos, que pudo haber sentido en el Holocausto. Incluso relacionémoslo con el video, lo del número, que recordaba siempre ese número. Entonces no es un quiero recordar, es un me veo obligada a recordar. Entonces esa parte de la inclinación me formaría un juicio que sería contrario a lo que me plantea el texto. Y otra cosa que yo diría, que por ahí mencionó, creo que fue Gina, pero en la pregunta anterior, es el campo semántico. ¿Qué es un campo semántico, muchachos? Un campo semántico es un conjunto de palabras. Esperen, yo saco mi campo semántico. ¿Qué campo semántico habrá por aquí? Denme un segundo. Ya, aquí. Mi campo semántico. Es un conjunto de palabras, ¿cierto? Haga de cuenta que es un conjunto. Sara utilizando los juguetes de su hija para explicar. Un campo semántico es un conjunto de, eso es una bola de LOL. Es un conjunto de palabras, tiene adentro un conjunto de palabras que están relacionados, Sebas que escribe que paso a buscar la bolita de LOL y en efecto, que están relacionados entre sí porque tienen algún elemento en común. Entonces, si yo digo girasoles, rosas, tulipanes, claveles, ¿qué tienen en común? ¿Cómo llamarían ustedes a ese conjunto? Flores, ajá, entonces ahí hay un campo semántico. Esas palabras se relacionan, tienen un punto en común y es que son flores. Ese es un campo semántico, digamos, como tranqui. Cuando hay una pregunta de excepto, que ya lo hablamos la semana pasada, pero lo repito para el que lo necesite, que implica 3 que sí y una que no, entonces las 3 que sí van a estar relacionadas por algún elemento. Y ese elemento puede ser el campo semántico. Entonces, ¿cómo llamé yo al campo semántico de esta pregunta? ¿Suceso o acontecimiento? Miren que me está diciendo la A que atravesó un suceso extraordinario, la D que sobrevivió a un acontecimiento. ¿Y dónde veo el acontecimiento en la C? Cuando nos dice una realidad vivida por él. Entonces, en la A, en la C y la D hay un punto central y es un suceso que vivió, ¿cierto? En cambio, cuando me dice siente una fuerte inclinación por recordar, yo no necesariamente veo el suceso. Además de que va en contra del texto, no haría parte del campo semántico del suceso. Entonces, digamos que esa es una forma de validar una pregunta de excepto, buscar un punto en común entre 3 opciones y uno que no. Si me hago entender con el campo semántico, si vimos cómo lo aplicamos en el excepto, bien ahí, ¿sí, Pi? Listo, de acuerdo. Sigamos, muchachos, bien con 4 y 5. Vamos con la 6. Un minuto, corre tiempo.
Son las 12. ¡Listo! Ay, me encanta, están participando, están alzando la manito, maravilloso. Yo sé que eso les va a servir, se los prometo que les va a servir para ese examen que ya casi presentan. Jesús, cuéntanos. Bueno, aquí escogí la D y bueno, pues bueno, vamos a empezar a descartar. Bueno, la A nos dice, muchos años después, Primo Levi tuvo que volver a padecer los campos de concentración, pues eso es el chisme más chisme. Yo creo que es la respuesta más chisme que, o sea, de todos los exámenes que he visto, creo que es la más chisme, o sea, no tiene ningún sentido. La B nos dice que en ciertos lugares de África, Asia, Europa, etcétera, instauraron después de cierto tiempo campos de concentración y siento que esta de alguna forma se puede entender hasta como un totalizante porque nos están atando a una situación específica y no necesariamente es que en estos países se estén dando esa situación específica de un campo de concentración, sino que pues son situaciones que pues presentan, o sea, que para las personas terminan afectando de alguna forma similar a como ocurrió con los judíos en el holocausto nazi, que eso pues es lo que nos dicen en el texto. La C se descarta, bueno, pasadas algunas décadas se expandió el terror de la guerra a muchos otros territorios, pues pasa lo mismo con la B, siento yo, que nos remiten pues a una situación muy específica este, eh, sobre algo que pues termina siendo un poco más general. Y la D, que después es la que de alguna u otra forma sería como la respuesta matizante, porque nos dice que en diversos lugares del mundo reaparecieron atrocidades y sentimientos análogos, lo mismo que estaba diciendo anteriormente, que es lo de que no necesariamente es que se hayan instaurado campos de concentración, sino que están ocurriendo pues situaciones que terminan generando el mismo pues la misma sensación en las personas que pues padecen estas mismas. Entonces, pues sí, termina quedando la D, que es la que nos dice que en diversos lugares del mundo representan sentimientos análogos a aquellos que dieron lugar al fenómeno del lager, o sea, a la situación que Primo Levi Del pues, campo de experimentó. concentración. Sí. Ujú. Perfecto. Sofi, Saris, bueno, estoy totalmente de acuerdo pues con lo que comentó Jesús. Y si nos vamos literalmente al párrafo 2, ¿cierto? Que es donde nos mencionan los diferentes países, dice, hoy como ayer, se refiere ayer pues al holocausto, el odio, la codicia y la intolerancia fue lo que pues trajo de nuevo la situación, ¿cierto? Entonces, eso es análogo a lo que se vivió como tal en el holocausto. Entonces yo por eso bueno me fui por la D. bien. Yo creo que lo importante es entender el análogo como comparable, ¿no? Como semejante. ¿Y dónde está la semejanza? En lo que justamente Sofi nos leía, en ese odio, esa codicia, no necesariamente en el campo de concentración, que es lo que nos menciona la B, por ejemplo. Pero sí se relaciona como en esos sentimientos que generaron el campo de concentración en la situación que vivió Primo Levi. Bien, Lore, cuéntanos. A ver, yo al principio, digamos que no leí bien, entonces yo me decidí como entre la B y la D. Pero la palabra supone le hace saber a usted que sí, puede ser la B en el sentido cuando uno le preguntaran si fuera literal, o sea, que el texto lo dijera explícitamente, pero la palabra supone le está diciendo, vaya un poquito más allá, o sea, sí, es como combinar de que todos los lugares está pasando eso, por eso yo tomé la D. Listo, bien, la marca textual.
¿Qué es una marca textual? Me encanta porque en todas las preguntas he logrado darles sus tipsitos teóricos. El que esté concentrado y haya cogido los tipsitos teóricos está aprendiendo mucho. Yo tengo fe. ¿Qué es una marca textual? Una marca textual es una fórmula, se le llama fórmula porque se ve constantemente en varias preguntas que me permite reconocer el tipo de pregunta. Hay tres tipos de preguntas: literales, inferenciales y analógicas. ¿Cómo reconozco una pregunta literal? De acuerdo con el texto, según el texto, en el texto se afirma, el autor plantea que ese tipo de preguntas me llevan hacia la literariedad y eso implica que yo voy y busco la respuesta en el texto y que ahí tal cual, o al menos por paráfrasis, estaría la respuesta, ¿cierto? Pero hay también las preguntas inferenciales que ya no son literales. La respuesta puede ser literal, pero el procedimiento como mínimo y también en algunos casos la respuesta es inferencial. Es decir, no, yo siempre pienso en la inferencia como la pieza que me falta del rompecabezas. Si yo estoy armando un rompecabezas y me falta una pieza, pues yo me fijo en la forma, en cuántos huequitos tiene, para poder buscar esa pieza, ¿cierto? Entonces, cuando uno infiere, más o menos eso hace. Te dan el contorno, literalmente te dicen unas cosas y de ahí yo puedo inferir otras. Ese sería el nivel inferencial. Y el nivel analógico es como la pregunta que hacíamos ahorita de la premonición. Me implica cosas que están por fuera del texto. En este caso, la pregunta sería inferencial, porque me está diciendo que supone. No se dice en el texto, sino que supone. ¿Y cómo lo infiero? Con lo que decía Sofía ahorita. Si me dice que otra vez el odio, otra vez la codicia, otra vez esas cosas malas, yo podría decir entonces que están reapareciendo las atrocidades y sentimientos análogos a lo que sucedió en el lager. Lo que es análogo son esos sentimientos que se generan, no el campo de concentración, porque entonces ya ahí estoy sobreinfiriendo que en América, que en Asia, que en Colombia ha habido campos de concentración y pues realmente no tengo elementos para decirlo en el texto. Entonces, saber que la pregunta es inferencial me puede ayudar para saber cómo proceder a responder. Estefa, cuéntanos. Sari, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Y también la descarté porque en la A, pues no sé, lo que dice que tuvo que volver me parece un juicio. En la B, instauraron después de cierto tiempo, también me parece un juicio porque, y una sobreinferencia, porque no me lo están diciendo en el texto. Y la C, expandió el terror del ayer, también me parece un juicio, porque no sé si se expandió o no. Y ahora comentaron en el chat que también estoy muy de acuerdo, es que la A, la B y la C me hablan de campos de concentración y la D no. Sí, y la barbarie que se puede que se vuelve a repetir no es el campo de concentración. Por ese lado las podríamos descartar. A, B y C por campo de concentración y me quedaría la D. Vimos todos los argumentos, nos queda claro por qué la D, de acuerdo con la D. Melos, listo. Me alegra, me alegra. Estamos conectando con el ejercicio. Vamos con la pregunta 7. ¿No les parece que este examen tiene preguntas muy largas? Yo intentando acomodar dos preguntas por diapositiva, ni con las esferas del dragón, imposible. Son larguísimas, pero están realizables. Un minutico, muchachos, corre tiempo. Listo, muchachos. Ay, si Lau es la Lau que yo pienso, vamos a morir de la emoción cuando les voy a traer mi pijama de pingüinitos. Juanis, cuéntanos. Juana,
Juana no está, no la escucho. Ay, esperen, ¿será problema mío? No. ¿Ustedes están escuchando a Juana? No, ¿cierto? Ah, bueno, yo pensé que era yo, casi me da la infarta, que era mi problema, que me da la información, la infartación. Juanis, no sé qué pasa con el audio, pero no te escuchamos, porque tienes el micrófono abierto, pero no te escuchamos. ¿Te parece si le voy dando la palabra a Lau mientras solucionas el audio? Empezamos como 100 y ya vamos en 75, más bueno. Pero bueno, los que quedan son los guerreros de Dios. Gracias por resistir. Lau. Hola, profe, ¿cómo estás? Ay, qué alegría escucharte y verte. ¿Cómo has estado? Bien. Bien, muy bien, princesa. Ay, me alegra mucho. Bueno, en esta pregunta, pues yo también coloqué la A. ¿Por qué? Porque en la B, la C y la D, bueno, en la B y la D podemos ver que son personas que de pronto sí conocen la historia, pero no fueron parte de esa historia. Entonces ahí pues se puede, ¿cierto? Bueno, sí, no, la C y la D son personas que saben la historia y la narran, pero pues no son pues como protagonistas de esa o personajes en ese contexto, ¿cierto? La B, pues fue una persona que pues vio una película y pues también sabe la historia, pero no fue pues como, no la vivió exactamente. Y la A, pues sí nos describen como alguien que fue rescatado y pues ese rescatado es como la clave para darnos cuenta de que sí estuvo en esa situación. Entonces, pues me voy por la A por eso. Listo, súper. Voy a volver a insistir con Juanis, ¿no? Definitivamente no dio el audio. Bueno, Andrés. Andrés tampoco. Bueno, entonces nos quedamos con todo yo te quería escuchar. Yo quería, y creo que tus compañeros también, pero bueno, ¿qué más le vamos a hacer? Listo. Bien, muchachos, de acuerdo con la explicación que nos dio Lau, yo creo que la diferencia de la A frente a la B, la C y la D es que no tienen la experiencia de vivir el suceso. Recuerden lo que hablamos ahorita de la analogía, de la A es a B como C es a D. Usted no la va a plantear así en el examen, pero lo que usted va a hacer con una pregunta, cuando logre determinar que es analógica, es que va a haber unos elementos en el enunciado, en la pregunta, y va a buscar cuál es la opción de respuesta que más los cumple, ¿cierto? Entonces, miren que el enunciado me está diciendo que vive una determinada realidad y que es superviviente. Me está diciendo que vive determinada realidad, que sobrevive a esa realidad y que por eso puede ofrecer el testimonio para contarlo. Entonces, el que ve la película, el que cubre detalladamente el terremoto y el que cuenta por el mundo lo que ha hecho el ser humano, no vive esa realidad, no sobrevive a esa realidad. En cambio, el empleado de las Torres Gemelas sí vivió esa realidad, fue rescatado de los escombros y luego relata lo que vivió. Entonces sería la más adecuada porque es la que se relaciona con la definición, en este caso, de testigo que me está dando el texto. ¿Sí vemos? Porque la A, de acuerdo con la A. ¿Sí, Pi? Listo, muchachos, vamos hasta las 1:30 y hacemos como hicimos la semana pasada. Vamos hasta las 1:30 y de las preguntas que nos quede faltando, yo les doy el solucionario ahorita en la noche para que tengan tiempo de hacerlo y así de paso también hacen una parte conmigo y otra parte trabajan ustedes solitos, que ese trabajo individual también va a ser muy importante. Listo, un minutico para la 8, muchachos. Corre tiempo. Ay, esperen. Voy a pausar el tiempo. Sofi, no había visto el chat. Dime. Saris, qué pena. No sé, era como para hacerte una propuesta. Pues como no estamos como tal terminando la socialización por cuestión de tiempo, no está la probabilidad, no sé, de pronto de establecer como un horario para abrir el grupo y que se haga una socialización como por mensajes o algo. Por mensajes. Sí,
Sí, yo creo que es una idea viable establecer como un tiempo para que pregunten o para enviarles audios explicándoles las respuestas. También esa es otra que podría hacer, enviarles audios justificando las respuestas que quedan faltando. Pero si quieren, si lo que quieren es que conversemos, lo lo podemos abrir, pero con la condición de que sea para preguntar, pues para hablar del taller, porque es que ya empiezan a ofrecer Sí, casa para el quedarse examen. en el examen y ya es un poquito difícil, ¿cierto? Sí, Entonces, sí, yo creo que lo podemos abrir. Voy a pensar en qué horario podría ser y ahorita les escribo, listo. listo, profe. Igual yo creo pues que los audios quedamos súper bien. Listo. Yo miro qué hacemos, pero como una forma de que tengan explicación de todas, me parece súper válido. Listo, ahora sí, pregunta 8, corre tiempo. Listo. Jesús, cuéntanos. Bueno, en esta puse la B y bueno, primeramente descarté pues la A y la C, porque la A pues nos dice que Primo Levi fue un escritor incansable y su obra un fiel testimonio de una escritura que superó todos los obstáculos. Y bueno, o sea, en primera instancia sabemos que Primo Levi pues eh, su principal objetivo al escribir pues no era ser escritor en sí, entonces esa pues por esa parte se nos va porque Primo Levi pues empezó a hacer su obra pero sin no tener pues como ese objetivo, ¿sí me entiende? Como el objetivo de ser escritor, entonces pues por esa parte podemos descartar la A y la C pues siento que pues nos da como que una descripción muy específica de lo que es pues la obra de Primo Levi, pues porque nos dice que consiste en dar cuenta de la barbarie llevada a cabo por los nazis, o sea que hay un tipo de escritura específicamente para eso. Cuando nos hablan de un tipo de escritura más amplia, que sería la escritura pues testimonial, que pues se puede dar independientemente de si es con una obra del holocausto nazi o de otras situaciones adversas. Y bueno, pues la D, pues mi problema con la D era que la D nos cuenta lo que hizo Primo Levi, pero deja de lado como que el impacto que nos cuentan que tuvo su obra como tal, y que nos lo deja muy claro en el párrafo 3 al decirnos que con Primo Levi se inaugura la escritura testimonial. O sea, aquí, en la D nada más nos dicen que pues Primo Levi, pues sin ser escritor y pues sin tener pues la intención de, pues logró pues dar un testimonio de lo que vivió en Auschwitz, pero una parte importante del párrafo 3 es que precisamente nos hablan sobre el impacto que tuvo y pues aquí no nos dan, no nos dicen en ningún momento pues, o nos dan una referencia acerca pues de ese impacto, ¿no? Entonces pues, por tanto, me quedó la D, la B, A perdón. ver, es que como así me estabas descartando la D. Listo. Nicole, cuéntanos. Bueno, yo quiero primero decir como que entiendo yo por síntesis, porque creo que esa parte es muy importante como para poder resolver la pregunta. Y síntesis para mí, pues yo lo hago como si fuera un parafraseo de lo que nos dijo el párrafo 3, ¿cierto? Como poner eso muy brevemente en una frase. Entonces yo también me voy por la B, por eso no tengo ningún problema, pero creo que la D se puede descartar porque en esa fue la que yo tuve también es inconveniente, porque tiene un absoluto. Yo ese absoluto del todo, pues, o yo ese todo lo veo como un absoluto y creo que
lo que dijo el compañero lo dice todo prácticamente. Listo, todo lo que tuvo que vivir en Auschwitz. También por lo que hablábamos ahorita, ¿no? Relacionar las preguntas también es muy importante. Y ahorita decíamos que no se puede recordar todo y no con la misma exactitud, ¿no? O sea, como que recordar todo lo que vivió seguramente se ve modificado por algo. Yo agregaría otra cosa con esta pregunta, porque me parece que es una estructura muy común en la Universidad de Antioquia, más que para preguntar por una síntesis, sería para preguntar por la idea principal. Si usted ve un enunciado de este tipo, es como si me estuvieran preguntando cuál es la idea principal del texto, ¿cierto? Del párrafo en este caso. Entonces, si yo voy al párrafo, espérenme, vamos al párrafo, me dice párrafo 3, ya toca ir muy atrás. Me está diciendo, con Primo Levi se inaugura la escritura testimonial y luego me dice, él mismo cuenta cómo, aunque no se creía escritor, luego de su jornada laboral en la fábrica, hasta completar. Yo voy a decirles un argumento en contra de la D, pero es un argumento un poquito complejo, implica algo de teoría, entonces concentrados por favor. En la D me está diciendo, sin ser escritor, Primo Levi escribió copiosamente y relató en su primer libro todo lo que tuvo que vivir en Auschwitz. Resulta que hay un concepto que también es importante a la hora de analizar un texto para la Universidad de Antioquia y es el inciso. ¿Han oído hablar de los incisos? Eso, un inciso, muchachos, es una idea, normalmente se encuentra entre comas explicativas, pero también puede estar entre paréntesis y rayas, y es una idea que, si bien es aclaratoria o adicional, es decir, o me aclara o me adiciona algo, el chisme completo es mejor que el chisme a medias, se entiende como un inciso y se pone entre esas comas porque no es necesaria, no es lo más fundamental en el texto. Entonces, cuando yo voy a sintetizar, cuando voy a suprimir, lo quito. Y yo no sé si ustedes noten en ese párrafo que cuando me dice, aunque no se creía escritor, eso es un inciso. ¿Cómo puedo saber yo que es un inciso? Porque yo puedo leer el párrafo, primero porque está entre comas, ¿cierto? El signo de puntuación. Entre comas, entre paréntesis, entre rayas, ¿cierto? Y yo puedo leerlo así. Él mismo cuenta cómo, luego de su jornada laboral en la fábrica, escribía a máquina todas las noches. Eliminé la parte de, aunque no se creía escritor. ¿Se perdió el sentido del texto? No nos afecta el sentido, tal cual. Entonces, si estoy sintetizando el párrafo, ¿será pertinente poner esa parte de, aunque no se creía escritor, sabiendo que es un inciso? La debería poner sabiendo que es un inciso, sabiendo que el mismo texto me lo está poniendo como accesorio. No. Entonces, en la D, puedo descartar la D por la parte de sin ser escritor. Primero, no me dice sin ser escritor, me dice aunque no se creía escritor. Y segundo, es un inciso y me están pidiendo una síntesis. Entonces, con eso podría descartar la D, porque yo sé que el descarte estaba entre la B y la D. Y la escritura que se inicia con Primo Levi es la escritura testimonial. Y la escritura testimonial no consiste específicamente en contar lo que sucedió con los nazis. Es testimonio de muchas otras cosas. Entonces, por ese lado puedo descartar la C y podría descartar la A por la parte de incansable y por la parte de todos los obstáculos, ¿cierto? También tiene juicios de valor y adjetivos categóricos. Miren que todo eso sirve para otras preguntas. Me quedaría la B. Es pionero en la escritura testimonial, me lo dice, es la primera oración del texto y además me dice que su obra es un testimonio invaluable de lo vivido en el Holocausto, que me lo dice al final con la cita que contiene. Entonces, la más adecuada sería la B. Listo, si vimos el inicio, vamos aprendiendo cositas. Uno cree que un ratico y peleando con la gente que nos quería dañar la clase en ciertos comentarios. A pesar de eso, vimos juicios de valor, vimos matizantes, vimos adjetivos categóricos, vimos absolutos, vimos incisos, vimos tipos de pregunta. Miren que hay varias cositas que tocamos en este ejercicio. Hacemos la última preguntita, es la B, Gina, es la B. Estamos diciendo por qué descartar la D. Descartamos la D porque me están pidiendo una síntesis y la D tiene un inciso. En una síntesis no puede ir el inciso. Listo. Hagamos la 9, muchachos. Con eso haríamos la mitad del ejercicio y las otras 9 les quedan de tarea. Que de hecho antes de hacer esta les voy a pedir un favor. Ya mismo les voy a mandar otra vez el documento corregido, porque la 10 y la 14 tienen errorcitos. La 10 está repetida la opción A y B
Y bueno, la 13, perdón, no tiene resaltada la oración en la que se centra. Entonces se las voy a corregir y ya se las mando. Sí, claro, claro, fallándome. Esto les estoy diciendo, repito, les voy a enviar otra vez el archivo con una corrección a 2 preguntitas que faltan, que están con unos errorcitos, listo. Y no, ya para el próximo semestre va a tener la fibra óptica de Movistar, gracias a Dios. Hagamos la 9 pues antes de irnos, muchachos. Un minutito, corre tiempo. Listo. Nicole, cuéntanos. Bueno, la pregunta nos dice que buscar una idea que cuestione el planteamiento de pues, lo dicho en el párrafo 1, ¿cierto? Entonces, tiene que ser algo como contrario o que ponga en duda lo que él dijo en ese párrafo 1. Entonces, yo simplemente empecé a leer, la A pues para mí la A dice que, pues le da esa razón a ese párrafo 1. Las palabras de Levi se tornan premonitoras y una vez más, yo eso lo veo como un excepto, ¿cierto? Buscar la que no concuerda, me iría por ahí. Y bueno, entonces el testigo testimonia de ordinario a favor de la verdad y de la justicia, que son las que prestan a sus palabras conciencia y plenitud. Sigue teniendo ese acuerdo o esa conexión con ese párrafo 1. La D también tiene los recuerdos de Auschwitz, son más vividos y detallados que cualquier otra cosa, sucedía antes o después. Sigue diciendo que él puede confirmar o dar un testimonio claro sobre lo que pasó porque él tiene recuerdos vividos de eso. Y la única que tienes ahí como ese cuestionamiento es lo que ocurrió de verdad, nunca podrá saberse por mucho que se escriba, se recuerde y se hable sobre los campos. Ya ahí está cuestionando eso que dice el párrafo 1 y le sería la C. Para Bien, mí. muy bien. Yo parezco aquí perrito de carro. Sí, sí a todo lo que dijo Nicole. Sofi, cuéntanos. Súper de acuerdo pues con Nico y así pues como para decir algo resumido, cuando nos dice que este sujeto tuvo palabras claras y precisas, tanto que nos da una aproximación pues a los lectores como tal de su testimonio, si podemos ver la opción A, B y D, nos dice que de cierta manera se sigue teniendo como ese acercamiento, ¿cierto? En el que nosotros podemos sentir de cierta manera lo que esa persona vivió y sintió pues en el momento. La única que no lo hace y nos dice que jamás se va a poder pues como explicar o como llegar a esa cercanía sería la C. Y además que se aleja, o sea, se aleja y el enunciado me está diciendo que se aproxima, ¿cierto? La verdad nunca podrá saberse, estamos lejos de la verdad. Y en el enunciado me están diciendo que se aproxima a esa verdad, a ese terror. Entonces ahí estaría la C. Y lo que decía Nicole es muy importante, se podría entender como un excepto, porque al pedirme una idea que cuestiona este planteamiento, es como decirme 3 están a favor y uno lo cuestiona. Entonces sería como un Claro, es lo excepto y ese contrario. excepto sería. Ajá. Y esperen, ¿qué? Que es la contraria. Ajá, exacto, epa, que es la contraria, eso, sí, que es la contraria y en ese caso sería la C. Ya les voy a mandar, muchachos, las diapo corregidas para que puedan hacer el resto del ejercicio y en la noche miramos entonces cómo cuadramos para que tengan la respuesta y también el argumento de las 9 que faltan. Por ahora, ¿cómo les pareció el ejercicio? ¿Si aprendimos cositas? ¿Si les gustó? ¿Si sienten que se concentraron y que pudieron conectar como con el ejercicio?
¿Melos? Listo, muchachos, me alegra mucho que hayan participado del espacio, que hayan sobrevivido hasta este punto, que puedan ir a almorzar ya en paz porque dieron algunos 2 horas, la mayoría 4 horas, duro para la Universidad de Antioquia. Nos vemos entonces dentro de 8 días con examencito. Se los voy a mandar con anterioridad para que no tengamos que poner temporizador y pues seguramente no veremos, no socializaremos todos los puntos en clase, pero pues sí nos podemos centrar en los que consideremos pertinentes. Listo, yo me la voy a pensar para enviarles un examen que sea prudente para este momento. Listo. Chao, chicuelos, que estén muy bien. Mua. Descansen, feliz fin de semana.